todavía con el domingo de Ramos, que tiene que ver en nuestro tema de escuela dominical, yo soy la resurrección y la vida. ¿Sí, amén? Bendito sea el Señor. Vamos a leer Juan 11 en el versículo 25. Juan 11, 25 dice la Escritura, díceles Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 25. Nuevamente, dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? Juan 11, 25. Está bien. Vamos a leer en voz alta. Vamos a comenzar con nuestros hermanos del lado de Muy bien, hermanos que siguen en la fila. Los que siguen en la fila. Y todos juntos leemos por última vez, con la cita, por favor. Juan 11, 25. Dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 25. Muy bien. Entonces, vamos a ver en esta mañana, hermanos, en la Escritura, ¿verdad? El poder que el Señor tiene sobre la muerte. Amén. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Amén. Y cuando Él manifestó estas palabras, nosotros nos vamos a concentrar en esta mañana, en este capítulo. Cuando el Señor dice estas palabras, yo soy la resurrección y la vida, Él estaba en una situación de muerte. Conocemos la historia de Lázaro, ¿verdad? Lázaro, amigo de la familia, amigo de Jesús, que había muerto. Entonces vayamos a la... ¿Tienen las diapositivas, Ari? ¿Sí? Ok. Entonces vamos a ver, vamos a regresar, al capítulo 11 en el versículo 1 y vamos a considerar. El Señor dice, yo soy, vemos 5 veces juntas cuando Jesús dice yo soy, enfatizando su divinidad, y vemos otras veces que están de manera independiente. Lo vimos en alguna otra clase, ¿verdad? Les di las citas, ¿verdad? Donde el Señor dice yo soy. Entonces Él nuevamente dice yo soy la resurrección y la vida. O sea, Él está hablando del poder que tiene para resucitar, amén, a los muertos. Dice, entonces vamos a leer en el capítulo 11, versículo 1. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que ungió al Señor con ungüento y limpió sus pies con sus cabellos. Enviaron pues sus hermanas a él diciendo, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, mas para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Como yo pues que estaba enfermo, quedóse aún 2 días en aquel lugar donde estaba. Vamos a Judea otra vez, dicen los discípulos, Rabí,
Ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anduviere de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Mas el que anduviere de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, díceles después: Lázaro, nuestro amigo, duerme, mas voy a despertarlo del sueño. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, salvo estará. Mas esto decía Jesús de la muerte de él, y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Entonces, pues Jesús les dijo claramente: Lázaro está muerto. Y holgándose por vosotros que yo no haya estado allí, para que creáis, vamos a él. Dícele entonces Tomás, el que se dice el Dídimo, a sus condiscípulos: vamos pues también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que había ya 4 días que estaba en el sepulcro. Y Betania estaba cerca de Jerusalén, como 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María a consolarlas de su hermano. Entonces Marta, como oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, mas María se detuvo en su casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas ahora sé que todo lo que pidieres de Dios te dará Dios. Dícele Jesús: resucitará tu hermano. Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Dícele Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dícele: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha venido al mundo. Y dicho esto, se llamó en secreto a María su hermana, diciendo: el maestro está aquí y te llama. Amén. Entonces nosotros encontramos toda esta historia, hermanos, la historia de Lázaro, donde vemos que Lázaro, el amigo de Jesús, ha muerto, ¿verdad? Y que han transcurrido 4 días. De tal manera que cuando el Señor Jesús regresa a donde vivía María y Marta y Lázaro, ¿verdad? Lázaro tiene 4 días que ya está muerto, ¿sí? Como antecedente histórico, entendemos que en ese tiempo del Antiguo Testamento, ¿verdad? El funeral de una persona era todo un suceso, ¿verdad? Era como ahorita actualmente para nosotros, ¿verdad? Lleva un tiempo de velatorio, o sea, unos días de velatorio, ¿verdad? Que se despide el cuerpo y todo eso. En ese tiempo, ¿verdad? Comenzaba, ¿verdad? Por embalsamar, por ejemplo, ya cuando la persona moría era embalsamada la persona y era llevada, era llevada al sepulcro, pero no terminaba el luto ahí, sino que había días de duelo donde la familia lloraba, ¿verdad? Lloraba por la persona. Literalmente las familias regresaban a sus casas, ¿verdad? Y no preparaban nada de comida, sino que los vecinos eran los que traían comida para esa familia, y la familia lo que hacía era que se sentaba en el suelo. Históricamente era una de las tradiciones o la manera de llevar el funeral en ese tiempo. Las personas se sentaban en el suelo a llorar, ¿verdad? A llorar por la persona que había partido, ¿sí? Y después de eso, ¿verdad? Después de que ya pasaban esos días, 3, 4 días de llorar en familia, venían los amigos a la casa, venían los del pueblo a consolarlos. Por eso la palabra de Dios dice aquí, ¿verdad? Que habían venido, hace énfasis en eso, de que habían venido amigos aquí a consolar a la familia, porque los primeros días era algo familiar en el cual la familia lloraba a su deudo, ¿verdad? Y entonces aquí, aprovechando, ¿verdad? El momento, ¿verdad? Cuando uno de la familia parte, uno debe vivir ese duelo, ¿verdad? Debe haber un llanto, debe haber lágrimas, porque es una persona a la que se ama, ¿verdad? Y que ya no vamos a ver momentáneamente, ¿verdad? Sabemos que si
hemos creído en el Señor Jesucristo, lo vamos a volver a ver allá, ¿verdad? Nos vamos a volver a ver en la presencia del Señor. Pero momentáneamente ese apartarse de ese ser querido es algo doloroso, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos en un funeral entendemos las lágrimas. Dios también entiende las lágrimas, ¿verdad? Entiende. Y nos da, como dice Eclesiastés, un tiempo ¿para qué? Para llorar, un tiempo para reír, ¿verdad? Entonces, así en ese tiempo, en el tiempo de que Lázaro murió, ¿verdad? Él fue sepultado, ¿verdad? Y sus hermanas llevaron este duelo. Jesús vino 4 días después de que él había muerto. Y entendemos que ya habían pasado estos 3 días en que ellas habían llorado como familia y ya habían venido entonces, ¿verdad? Los vecinos a consolar, a llorar con ellas. Entonces, una de las cosas que también históricamente habla aquí, fíjense, estamos hablando del pueblo de Dios, ¿verdad? Pero como muchas cosas se mezclan y como muchas veces como pueblo de Dios se adoptan ¿verdad? Y se dice que, por ejemplo, en ese tiempo había una creencia que el alma de la persona, ¿verdad? No inmediatamente se hacia la presencia de Dios, sino que se quedaba 3 días al lado de la tumba. Al 4.º día ya no estaba, ya se iba definitivamente. ¿Sí? O sea, era una creencia que siendo pueblo de Dios traían por ahí. Entonces dice que también algunas de las cosas por las cuales Jesús siendo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, tenían, ¿sí? Que no dijeran, vino al 3.er día y su alma todavía estaba ahí al lado del sepulcro, sino él vino hasta el 4.º día donde ellos fuera de... Entonces, vemos aún en el pueblo de Dios, ¿verdad? Se manejan ciertas creencias, ¿no? Y en cuanto a esto, por ejemplo, de la muerte de un ser querido y todo eso, a lo mejor no aquí en el norte, pero aún en México y en iglesias, ¿verdad? Hay un sinnúmero de creencias sobre la partida de un ser querido, sobre su muerte, ¿verdad? Y sobre el tiempo que tarda en ir a la presencia de Dios y es salvo, ¿sí? O sea, hay muchas cosas, ¿sí? Y no era la excepción el pueblo de Israel. De tal manera que vemos que el Señor Jesús vino hasta el 4.º día para que no hubiera ninguna duda de que Lázaro estaba muerto. Pero vamos a ver algunas cosas. Si puedes ir a la siguiente diapositiva, gracias. Vamos a ver aquí entonces en la historia de Lázaro varios puntos, ¿sí? Dice, vemos aquí número 1, vamos a ver el poder soberano de Jesús sobre la muerte, amén. Y vamos a ver, hermanos, que hay una promesa para todo creyente. En esta escritura, ¿verdad? En la historia de la muerte de Lázaro, hay promesas para nosotros. Vamos a ver el diálogo de Jesús con Marta y María. Vamos a ver la oración de Jesús al Padre frente al sepulcro, amén. Vamos a ver a Jesús llamando a Lázaro y vamos a ver la reacción de la gente ante el milagro de Jesús. Entonces, vamos a ver, hermanos. Estamos en el capítulo 11, ¿verdad? Dice que Jesús se tardó 4 días en volver. Vamos a ver aquí entonces. Vamos a ver. En el 17 vamos a leer. Y vamos a tomar entonces el punto número 3, que vamos a ver el diálogo de Jesús con Marta y María. Dice, vino pues Jesús y halló que había ya 4 días que estaba en el sepulcro. Y Betania estaba cerca de Jerusalén como 15 estadios. No a muchos kilómetros estaba cerca. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María a consolarlos de su hermano. ¿Por qué? Porque habían pasado 4 días. Entonces Marta, como oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, mas María se detuvo. Hasta ahí. Nosotros vamos a ver en esta mañana una diferencia entre Marta y María. Marta, ¿cómo era, hermanos? Afanada. Muy bien. Marta era afanada, Marta era extrovertida, ¿verdad?
Marta, por su temperamento, no le interesó un día decirle a María delante de Jesús: María, ¿no tienes cuidado, verdad, del quehacer que tenemos, verdad? Y tú quieres estar a los pies escuchando la palabra. O sea, era una persona extrovertida que reaccionaba ante las situaciones. Ahora, ¿cómo era María? María era pasible. María era pasible, María era de un temperamento introvertido, ¿verdad? Tranquilo, de tal manera que ella podía sentarse a los pies de Jesús y podía, ¿verdad?, escuchar ahí, estar escuchando la palabra sin tener aquella cosa de que estuviera preocupada por otras cosas. Entonces aquí vemos la diferencia entre Marta y María, ¿sí? Aquí la historia nos dice que la primera que sale a encontrar a Jesús es ¿quién? Marta. Marta dice que oyó, o sea, ella iba y venía y recibía a los que le venían a dar las condolencias, oyó que Jesús estaba ahí, ¿sí? Y en su temperamento extrovertido, en ese temperamento afanoso, ¿verdad? Fue y no esperó a que Jesús llegara a su casa, sino que ella le va al encuentro. Dice que ella fue y salió al encuentro hasta donde Jesús venía, ya fue y llegó, ¿verdad? ¿Y para qué llega? Dice que ella viene y le dice, en el versículo 21, Marta le dijo a Jesús: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, ¿sí? Vemos la expresión que ella tiene y vemos un reproche de Marta. Vemos un reproche, pero no es solo un reproche, hermanos, eso es lo importante. Por eso quiero que consideremos este versículo, porque no es solamente un reproche de decir: Señor, tú no llegaste a tiempo cuando mi hermano estaba enfermo, si no has venido hasta ahora que ya está muerto. No solamente fue para eso. Ella tenía sí ciertamente esa inquietud de que el Señor hubiera podido llegar antes y se lo reprocha. Pero también vemos en Marta, hermanos, que ella tiene fe, ¿sí? Es un reproche, pero que está también acompañado de fe. Porque dice aquí la escritura, dice, mas ahora, versículo 22, mas ahora, dice, mas también sé ahora que todo lo que pidieres de Dios te dará Dios. ¿Sí, hermanos? Vemos aquí, sí, en su carne, en su temperamento, ¿verdad?, que reacciona, ¿verdad?, que se deja llevar por las circunstancias. Le reprocha: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero también era una mujer que tenía fe, porque le dice: yo sé que todo lo que le pidas al Padre, Él te lo dará. Entonces Marta, hermano, nos habla de esa humanidad que muchas veces nosotros tenemos, ¿verdad? De que cuando nos encontramos delante de circunstancias difíciles, muchas veces, ¿verdad?, de nuestra naturaleza brota, ¿verdad?, este reproche de que no se dieron las cosas como esperábamos o no vimos el milagro. Pero tenemos que tener cuidado, hermanos, que en medio de eso no perdamos la fe. Marta nos da este ejemplo. ¿Me pudieran subir un poquito los monitores? Gracias. Entonces, algo nos enseña Marta, ¿verdad? Algo nos enseña Marta, porque decimos: Marta fue y le reprochó. Tremenda Marta, ¿verdad? ¿Cómo se atreve a decirle eso a Jesús? ¿Verdad? ¿Cómo se atreve a irlo a alcanzar? Ni siquiera lo deja llegar a su casa para reprocharle. Pero algo que nos enseña Marta es que en medio de su desesperación porque su hermano había muerto, en medio de su dolor porque su hermano ya estaba sepultado, no lo tenían ahí velando, ya estaba sepultado, ¿qué hizo? No perdió la fe. Y va a haber momentos en nuestra vida, hermanos, que podemos tener esta actitud de Marta, pero no debemos, hermanos, perder la fe en el Señor Jesucristo. Esto es algo muy importante. Ella le dice: mas también sé ahora que todo lo que pidieres a Dios te dará. Dícele Jesús: resucitará tu hermano. ¿Sí? Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea, ella tenía fe, ella creía que Lázaro había muerto y que iba a resucitar, ¿sí? Pero sabía algo: pero si Jesús hubiera estado aquí, hubiera podido evitar que muriera.
Pero Marta no entendía, porque Jesús dijo antes, ¿verdad? Esta enfermedad no es para muerte, ¿sí? Sino para que el Hijo del Hombre sea que glorificado. Era necesario que Lázaro muriera para que la gloria de Dios fuera manifestada, para que Jesús pudiera hacer un milagro, amén, y él pudiera demostrar su poder sobre la muerte, amén. Entonces, a veces las situaciones en nuestra vida no son como planeamos. No viene el milagro, no viene la respuesta. Pensamos, ¿verdad?, que ya está todo terminado, que sí habrá un bien para nosotros adelante, ¿verdad? Pero que momentáneamente en esa circunstancia no se logró nada. Pero Jesús le dice, ¿verdad? Le dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces está diciendo, hay un propósito aquí. ¿Sí, hermanos? Entonces vemos aquí esta enseñanza que nos da Marta. Y sigue diciendo, ¿verdad? Y dícele el 27, dícele, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y entonces ella mantiene su fe, dice, yo he creído. Y mire, hermanos, cómo el dolor de la partida de su hermano no la alejó de Dios, no la alejó de Jesús. Le reprochó en el momento, se desahogó, pero ella afirma y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido. ¿Cuántas veces como cristianos hemos visto, ¿verdad?, que cuando hay dolor, mucha gente, ¿verdad?, no solamente le reprocha, culpa a Dios, sino se aleja. Y dice, si tú fueras Dios, ¿verdad?, si Dios existiera, me hubiera hecho el milagro. O si Dios existiera, me hubiera contestado. Pero Marta, hermanos, siguió parada en la verdad que había conocido. Tú eres el Cristo. Y mi hermano murió, ya tiene 4 días que fue sepultado, pero tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y esto, hermanos, debe ayudarnos a nosotros a cuando flaqueamos, ¿verdad? Y dudamos y culpamos y muchas veces no entendemos lo que Dios hace, mantener nuestra confianza en que Él es el Hijo de Dios y Él, amén, Él puede hacer todas las cosas. Y en medio aún de la respuesta que no recibimos como esperábamos, Él sigue siendo Dios. Y cuando decimos Dios, entendemos, hermanos, que Él es omnipotente. Amén. Que Él es omnipresente, que Él es omnisciente, que Él es todopoderoso. ¿Sí, hermanos? O sea, Él sabe todas las cosas, Él puede hacer todas las cosas. Amén. Él puede estar en todo lugar, amén, y tiene todo el poder para obrar en nuestra vida. Pero si no lo hace, amén, es porque en su sabiduría, en su eterna sabiduría, Él sabe lo que es mejor y Él tiene un propósito, amén. Y Él, hermanos, puede pasar aún por lo que en ese momento Jesús, de no ser entendido, pero esperar, porque adelante va a venir un milagro. Entonces, esa actitud nos ayuda a nosotros, ¿verdad?, a que podemos tener un momento flaco, pero no tenemos que mantenernos en nuestra fe, porque adelante viene nuestro milagro. Amén. Entonces, seguimos leyendo y dice, y esto fue dicho, y esto dicho fuese, y llamó en secreto a María, su hermana, diciendo, el maestro está aquí y te llama. Ella, como lo oyó, levantóse prestamente y viene a él. Que aún no había llegado Jesús a la aldea, mas estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. 32. Mas María, como vino donde estaba Jesús, viéndolo, derribóse a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no fuera muerto mi hermano. Encontramos la misma frase que le dijo Marta, ¿verdad? Sí, ahora encontramos a María apacible, su temperamento apacible, tranquilo, que viene a Jesús, le dice las mismas palabras, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero ¿cuál fue la actitud de María? ¿Mandé? Humilde, dice aquí, derribóse a sus pies. Ella le dice las mismas palabras, pero ella se derriba a sus pies.
Y hay una frase aquí, ¿verdad? Dice, quienes en días tranquilos se postran a sus pies, en días difíciles en sus pies encuentran consuelo y bendición. Encontramos otra cosa, María. María, hermanos, era una persona que sabía que había aprendido a estar a los pies de Jesús, ¿sí? Marta se lo reprochó en una ocasión. ¿No ves que tenemos trabajo que hacer? Jesús, dile a María que me ayude. Tenemos visitas en casa, tenemos trabajo que hacer y ella está sentada a tus pies oyendo la palabra, ¿sí? Marta se lo reprochó, o sea, como que ya era un hábito también, ¿verdad? De Marta. ¿Sí me explicó? Pero María era una mujer que había aprendido a estar a los pies de Jesús, a aprender a los pies de Jesús, a estar ahí contemplando a Jesús. Y le dice las mismas palabras, pero ella, hermanos, viene y se postra a sus pies. ¿Sabe por qué? Porque ella había encontrado una fuente de bendición al estar a los pies de Jesús. Y por eso la frase que decía, ella en días tranquilos había aprendido a sentarse a los pies de Jesús. Que cuando vino el tiempo difícil y doloroso de la muerte de su hermano, ella sabía dónde había consuelo y bendición. Y María también nos enseña un principio. ¿Sí, hermanos? Que no solamente en momentos difíciles, sino en tiempos tranquilos, tenemos que aprender a sentarnos a los pies de Jesús. Dice un canto, ¿verdad? A sus pies hay paz, gracia, bendición. No es una casualidad lo que dice el canto, ¿verdad? Los cantos son inspirados de la palabra, de la experiencia de las personas, amén. De tal manera, hermanos, que María también nos da una enseñanza. En medio de su dolor, ella fue y le dijo, Señor, yo estoy segura, en otras palabras, la frase quiere decir, Señor, yo estoy segura que si tú hubieras venido cuando te llamamos, tú tenías el poder de sanar a mi hermano, pero no llegaste. Pero como quiera, Señor, yo me postro a tus pies. Y el postrarse a los pies es una actitud de humildad, ¿sí? Es una actitud de rendición, ¿sí? De poder venir y decirle, pero Señor, mi hermano ya está muerto, pero Señor, aquí a tus pies encuentro consuelo y bendición. Entonces, María y Marta en su forma de ser, en su forma de escuchar a Jesús, cada una nos da una enseñanza. Porque vemos que aunque Marta estaba afanada de los quehaceres, pues oía a Jesús tal vez más de lejos, pero ella tenía fe. Dice, tú eres el Cristo, ¿sí? Entonces, ella tenía fe. Ahora, cuando hablamos de Marta y María, sabemos que hay un tiempo, ¿verdad? De sentarnos a los pies para escuchar la palabra de Jesús y otro tiempo para servir a Jesús. Amén. Entonces, Marta y María nos habla de una balanza, ¿verdad? Que cuando es tiempo de sentarnos a oír la palabra, lo debemos hacer y no llenarnos de trabajo. Y cuando necesitamos trabajar, entonces necesitamos, ¿verdad? Servir a los demás. Entonces, encontramos esta enseñanza aquí, ya que estamos en este capítulo. Entonces, que nos muestra, hermanos, cuál de las dos actitudes podemos nosotros tomar cuando estamos en medio del dolor. ¿Sí? Ser como Marta, pero que en un momento reprocha, pero que sigue confiando, ¿sí? Que después se va a arrepentir, ¿sí? O como María, que también, ¿verdad? Puede en un momento dado decir, si tú hubieras estado aquí no hubiera muerto, pero pues yo sigo confiando igual, adorando, y sé que a tus pies encuentro consuelo y bendición en la muerte de mi hermano. ¿Está bien? Entonces vemos aquí que María también acerca de su actitud, dice, derribóse a sus pies diciéndole, Señor, si tú hubieras estado aquí no fuera muerto mi hermano, ¿sí? Y dice, entonces Jesús, como la vio llorando, ¿qué estaba haciendo María? Llorando, a sus pies llorando. No habló más cosas María, si nosotros nos damos cuenta, no habló más cosas María, sino todo lo que hizo llorar. Y algo que leía al estudiar esto, la nota de un comentarista de la Escritura, ¿verdad? Dice, no hay mejor oratoria
que las lágrimas. ¿Sí? Marta habló más, María habló poco, pero lo que hizo María fue que lloró. ¿Sí? Y dice el comentarista, no hay mejor oratoria que las lágrimas. Porque, ¿qué nos sigue diciendo la Escritura? Dice, entonces Jesús, 33, como la vio llorando y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió en su espíritu y turbóse. Este llanto tocó el corazón de Jesús, porque dice que los amaba, ¿verdad? Dice que los amaba. ¿Sí, hermanos? Y esta palabra de llorar que encontramos en el 31, ustedes en el versículo 31 y en el versículo 33 encuentran la palabra llorar. Y esa palabra es llorar, conmoverse, ¿sí? Y es diferente a la palabra que vamos a encontrar en el versículo 35. Es diferente, ¿sí? Dice el 34, y dijo, ¿dónde le pusiste? Dícele, Señor, ven y ve. Y en el 35 dice, y lloró Jesús. Y esta es otra palabra, porque ya hemos aprendido que esta palabra dice que el Señor lloró, el Señor oró en intercesión, amén. Porque dice que los que estaban alrededor de ellos, ¿verdad? No creían que podía que resucitarle, no creían en él, ¿verdad? Solamente estaban viendo que Lázaro había muerto, ¿sí? Que Lázaro había muerto, pero no creían que Jesús pudiera resucitarle. Marta dijo, ¿verdad? Sí, Señor, va a resucitar en el día postrero, pero no creían que Jesús en ese momento iba a hacer un milagro para sacar a Lázaro de la tumba. Entonces encontramos que en el versículo 35, esa palabra llorar tiene que ver con oración palal. Esa oración, ¿verdad? Que abre camino en medio de la oposición, ¿verdad? Que abre camino en medio de las tinieblas. Ese tipo de oración que abre camino en medio aún de la muerte. Amén. Entonces vamos a ver esta palabra llorar que encontramos en Lucas 19:4. Vamos a ir a Lucas 19:4 para que podamos entender esta palabra que es diferente. Lucas 19. ¿Sí lo tienen? En el versículo 4 dice, permítanme. Sí, 41, perdón. Que aquí. Lucas 19:41. 19:41. Y como llegó cerca viendo la ciudad, lloró sobre ella. ¿Sí? Esta misma palabra de llorar en la historia de Lázaro y esta palabra llorar tiene que ver con la intercesión. Y dice aquí el versículo 40 diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos el día de tu visitación, lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. ¿Verdad? Jesús, aquí vamos a hablar al ratito de la entrada triunfal, está en su entrada triunfal, la gente lo está aclamando, sin embargo, él dice algo, ¿verdad? Que ve a la ciudad, entonces ve a la ciudad y ve que sus ojos están nublados y que no reconocen a su Mesías. ¿Sí? Entonces, esa palabra llorar significa interceder. Entonces, en este versículo, ahora vamos a Hebreos 5:7. Dice, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial
miedo. Sí, dice que aquí nos habla del Señor Jesucristo, sí, hermanos, como sumo sacerdote, y nos habla, dice que gran clamor y lágrimas. Esta palabra tiene que ver también con intercesión. Entonces, en este momento, en el versículo, regresemos a Mateo 21, perdón, Juan 11, en el versículo 35, entendemos que el Señor Jesús ya en ese versículo no está llorando por la muerte de Lázaro, ¿verdad? Por el dolor que ve en sus hermanas y en los que han venido a consolarlas, sino Él empezó a orar, Él empezó a interceder, amén. Él empezó a abrir camino, ¿para qué? Para mostrar su poder sobre la muerte, amén. Y Él le dijo antes a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Entonces todo lo que vemos y hemos aprendido alrededor de Jesús en ese momento, todo lo que había era una tremenda oposición por la incredulidad. Pero Él, hermanos, empezó a orar, empezó a interceder. ¿Para qué? Para que se pudiera llevar a cabo el milagro. Amén. Dice que ellos dijeron, mirad cuánto le amaba. ¿Sí, hermanos? Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego hacer que este no muriera? O sea, la incredulidad, la duda, la culpa, culpando a Jesús, ¿verdad? Y Jesús, como viéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Era una cueva la cual tenía una piedra encima. Jesús se volvió a conmover, pero no de sentimiento por la muerte de Lázaro, sino volvió a orar, ¿verdad? Empezó a orar al Padre. Y dice entonces, seguimos adelante, 38, y Jesús, como viéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro, y era una cueva la cual tenía una piedra. Dice Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del Señor, del muerto, le dice, Señor, hiede ya, es de 4 días. Jesús le dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Amén. ¿Por qué Marta le dice, esto es algo histórico, esto es historia de ese tiempo? ¿Por qué Marta le dice, Señor, hiede ya? Porque aunque lo habían embalsamado, no era un embalsamiento como ahora conocemos, por ejemplo, la manera en que embalsamaban los egipcios, ¿no? Que hasta la fecha de hoy se encuentra las momias, ¿verdad? Momificados los cuerpos, ¿verdad? A causa del embalsamiento. Entonces, aunque lo habían preparado, el cuerpo estaba descomponiéndose ya. O sea, Lázaro estaba muerto. Había sido ungido para su sepultura, preparado para el funeral, preparado para ser puesto en el sepulcro, pero el cuerpo estaba descomponiéndose de tal manera que no había duda de que estaba muerto. ¿Sí, hermanos? ¿Ok? Entonces Jesús le dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y aquí encontramos algo hermoso. Dice, yo no te he dicho. ¿Qué le quiere decir Jesús con esa palabra a Marta? Yo te he dicho. Sí que se lo había dicho. Pero, o sea, en otras palabras, quiere decir que Él no se iba a deshacer de su palabra. ¿Sí, hermanos? Dice la palabra de Dios que Él no es hijo de hombre, ¿para qué? Para que mienta ni se arrepienta. O sea, ya le había dicho, yo soy la resurrección y la vida. Y el que ella le dijera es que ya está descomponiéndose el cuerpo y ya hiede, Señor. No iba a deshacer la palabra que ya le había dado. Y eso debería a nosotros animarnos, hermanos, para poder entender que lo que el Señor nos ha dicho, Él lo va a cumplir. Amén. Eso nos debería de dar fortaleza en medio aún de las situaciones de muerte, de decir, Señor, si tú dijiste, no te vas a deshacer de tu palabra. Tú vas a cumplir tu palabra, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánta palabra el Señor nos ha dicho? ¿Cuánta palabra nos da a través de un sermón? Pero ¿cuánta palabra el Señor nos ha dado a solas?
Puedes recordar algo que Dios te ha dicho a ti a solas, cuando has estado leyendo la palabra, cuando has estado de rodillas, a lo mejor en una situación de muerte que Dios te dio una promesa. El Señor le dijo, no me voy a deshacer de mi palabra. No porque me dices que hiede, no porque me dices que ha pasado 4 días. No por eso voy a deshacer mi palabra. Hay imposible. El Señor se estaba enfrentando a varias cosas ahí. A la incredulidad, a la oposición, a lo imposible. Algo que no había sucedido tal vez. ¿Sí? Pero dice, no me voy a deshacer de mi palabra. No te he dicho que si creyeres la gloria de Dios. Y en esta mañana es lo que Dios nos dice. Yo te he dicho a solas, te he dicho en público. Y eso que te he dicho, tú lo tienes que creer. Porque si te mantienes creyendo, vas a ver la gloria de Dios. Amén. Pero a veces somos como los que estaban alrededor, ¿verdad? Incrédulos. Diciendo, pues si sanó al ciego, ¿verdad? Y no pudo impedir que su amigo muriera. A veces la incredulidad nos gana. Pero dice aquí, yo no me voy a deshacer de mi palabra. Yo te digo que si tú crees, verás la gloria de Dios. ¿Qué promesa Dios te ha dado? Bueno, empecemos del principio. ¿Qué le has pedido al Señor? ¿Qué has puesto en oración? ¿Qué has puesto en este ayuno? ¿Qué petición pusiste delante del Señor? Que a través del ayuno estamos humillando nuestra carne, nuestra voluntad. Tenemos una petición delante de Dios, ¿no es cierto? Pues el Señor dice, yo no me voy a deshacer de mi palabra. No importa lo que estés viendo a tu alrededor. No importa lo que estés viendo a tu alrededor. Yo te digo una cosa, que si crees, vas a ver la gloria de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, hermanos, puedes ver muchas cosas a tu alrededor. Pero si te mantienes creyendo, vas a ver la gloria de Dios, porque Él no deshace su palabra. Él es fiel a su palabra, amén. Entonces encontramos varias cosas claves hermosas en esta historia, amén. Dice entonces 41, entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto. Y Jesús, alzando los ojos, dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor, lo dije para que crean que tú me has enviado. Y aquí encontramos unas cosas. Dice que el Señor Jesús alzó ¿qué? Los ojos ¿a quién? Arriba. Y Jesús alzando los ojos arriba, dijo al Padre. ¿Sí, hermanos? ¿Dónde estaba Jesús parado en ese momento? Frente a la tumba. Él estaba frente a la tumba. Él no estaba viendo la tumba, sino dice, Él alzó sus ojos. Él pudo poner sus ojos sobre la tumba, sobre la muerte, sobre la incredulidad. ¿Sí? Él estaba viendo al Padre. ¿Sí? Y le dice, Señor, Padre, te doy gracias, porque sé que me oyes. Mas tenía que decirlo, ¿verdad? En voz alta por los incrédulos, ¿verdad? ¿Sí? Yo sabía, pero lo dije por causa de los que están alrededor. Lo dije para que crean que tú me has enviado. Entonces, hermanos, Jesús no estaba viendo esa situación de muerte. Él no estaba viendo esa situación de oposición alrededor. Él estaba levantando sus ojos sobre las circunstancias y viendo al Padre. Aquí encontramos también nosotros un principio, hermanos, para nosotros. Cuando nosotros nos encontramos delante de las situaciones, hermanos, no tenemos que fijarnos en la situación, fijar nuestra vista, nuestra mente, nuestro corazón en la situación, ¿verdad? Tenemos que aprender a poner nuestra vista por encima de las situaciones. Amén.
ver a nuestro Padre que está ahí, dice la Escritura, ¿verdad? Que Él nos oye, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáramos alguna cosa, ¿verdad? Y la pidiéramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero ¿qué pasa, hermanos? Muchas veces nosotros no podemos recibir nuestro milagro, no podemos ver la respuesta porque estamos fijando nuestra vista en la situación. Y Jesús, hermanos, aún así hubiera visto la tumba, no estaba viendo la muerte, no estaba limitado a la muerte, ¿verdad? Él sabía del poder que Él tenía el poder, ¿para qué? Para levantar. Entonces Él podía ver o no la tumba. Pero si dice aquí la Escritura que Él alzó su vista, ¿verdad? Es porque nos quiere enseñar algo a nosotros. ¿Sí me explico? Él pudo ver o no la tumba o levantar los ojos. Él tenía el poder para resucitarlo. Pero si nos dice que alzó sus ojos frente a la tumba para orar por el milagro, para hacer el milagro, es porque nos enseña algo a nosotros. ¿Sí, hermanos? ¿Qué tienes enfrente de tu vida? ¿Qué situación, qué problema, qué milagro esperas de Dios? No veas esa oposición, no veas con incredulidad, no veas la muerte que hay delante de ti, no veas que ya huele mal, que la cosa se está descomponiendo cada día más. Levanta tus ojos al Señor, levanta tus ojos al Padre, levanta tus ojos por encima de esa situación, amén. Y dile, Señor, yo sé que tú me oyes. ¿Verdad? Yo sé que tú me oyes, yo sé que tú tienes el poder de obrar en esta situación. Amén. Entonces, aquí el Señor nos enseña esto. Entonces el Señor levantó sus ojos. Sabemos que el Señor Jesús no hacía nada sin que el Padre le dijera, ¿verdad? Entonces podemos entender que el Padre y Jesús estaban de acuerdo, ¿para qué? Para resucitar a Lázaro. Amén. Pero oró, no porque necesitara en sí que descendiera poder, el poder lo tenía Jesús. Amén. Pero dice, oró por testimonio a los que estaban alrededor. Ahora vemos, dice que después de que él levanta sus ojos, da gracias. Y luego dice 43, y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz. ¿Sí, hermanos? Lázaro, ven fuera. Dice, y el que había estado muerto salió, atado las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Dícele Jesús, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Porque Jesús dijo, esto es ¿para qué? Para que el Hijo del Hombre, ¿qué? Sea glorificado. Muchos creyeron en él, mas algunos de ellos fueron a los fariseos y dijéronles lo que Jesús había hecho. ¿Sí? 47, entonces los pontífices y los fariseos juntaron concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Sí, hermanos? Entonces, encontramos aquí, el Señor dice que da gracias y a gran voz. No lo dijo en secreto, hermanos. No dijo, voy a decirlo a ver si funciona. No, dice, lo dijo a gran voz. Con esa seguridad, hermanos, del poder que Él tiene sobre la muerte. Lázaro, Lázaro, sal fuera. Amén. Lo llama por nombre, hemos aprendido, ¿verdad? Que lo llama por nombre porque si hubiera dicho muerto sal, hubieran salido los que estaban muertos en las demás tumbas. Porque Jesús tenía el poder de levantar a todos esos muertos. Pero el milagro era para Lázaro. De tal manera que dijo, Lázaro, sal fuera. Y dice que en ese momento salió. No nos dice que se tardó un año, no se tardó un día, no se tardó una hora. En ese momento, cuando Lázaro escuchó la voz de Jesús, en ese momento su cuerpo fue tocado por el poder de resurrección. Amén. Fue tocado su cuerpo con resurrección, su alma y su espíritu volvieron a su cuerpo. Amén. Y dice que salió de la tumba. Sí, salió atado de manos y de pies y cubierto el rostro, pero estaba vivo. Estaba vivo. Amén. Entonces,
encontramos, hermanos, que el poder de Dios, la voz de Dios levanta a Lázaro. ¿Se acuerda de aquel centurión cuando tenía a su hija enferma? Le dice, no necesitas ir allá. La fe que necesitamos, hermanos. La fe que necesitamos nosotros. Dice, no necesitas ir a mi casa, solo di tu palabra y será hecho. Jesús dio la palabra y fue hecho el milagro en Lázaro. Lázaro resucitó. ¿Qué necesitas, hermano? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros en nuestra vida? Que el Señor dé su palabra. ¿Sí? ¿Alguna vez ha orado y dicho, Señor, solo di tu palabra, yo sé que será hecho? Porque la palabra de Dios tiene poder. Porque Él tiene poder sobre la muerte. Yo soy la resurrección y la vida. Amén. Él tiene poder sobre la muerte. Entonces la historia nos dice, desataron a Lázaro. Desataron a Lázaro y lo dejaron, ¿qué? Ir. La escritura no nos dice, pero me imagino la gran fiesta que se realizó en la casa de María y Marta. Porque su hermano estaba muerto de 4 días y Jesús lo había resucitado. Una resurrección parcial, ¿verdad? Lo hemos aprendido. Lázaro iba a volver a morir. Amén. Pero había sido vencida la muerte. Amén. Ahora vamos a ver lo último en esta historia. Versículo 48. Leímos que los pontífices, los fariseos, tenían envidia, ¿verdad? Porque las señales que hacía, dice, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y la nación. Y Caifás, uno de ellos, sumo pontífice de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación se pierda. Mas esto no lo dijo de sí mismo, sino que como él era sumo pontífice de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. ¿Había leído este versículo? Estamos comenzando la Semana Santa, ¿verdad? Dice, vamos a matarlo, está haciendo muchos milagros, ¿verdad? Y más vale que muera uno que todo el pueblo. Es necesario que muera mejor uno. Pero dice que él no lo dijo de sí mismo, ya estaba profetizado. Dice, ya estaba, ¿qué? Profetizado que Jesús iba a morir por la nación y por cada uno de nosotros. Estamos en Semana Santa, por eso tomo este versículo. Entonces, hermanos, el Señor Jesús tiene poder ¿sobre qué? Sobre la muerte. Amén. La siguiente diapositiva, rapidito. Nosotros vemos, hermanos, y lo vamos a ver en esta semana más ampliamente. Él venció, el Señor Jesús murió, como leíamos. Él murió, pero no se quedó en la tumba, sino Él resucitó. Amén. Él dio su vida voluntariamente. Esto nos lo dice Juan 11:51. Escríbanlo, por favor. Juan 11:51, Juan 10:18 y Lucas 23:46. Voy a leer en Juan 11:51 porque estamos aquí. Es el versículo que leímos. Profetizó que Jesús había de ¿qué? De morir por la nación. Juan 11:51, Juan 10:18. Juan 10:18 dice, nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces Jesús murió en la cruz, hermanos, ¿sí? Y su vida nadie se la quitó, sino Él la entregó voluntariamente para morir por nosotros. En su muerte nosotros encontramos que Él descendió al infierno para ocupar nuestro lugar y tenemos el Salmo 18, ¿verdad? Que nos narra cómo Él fue atado, ¿verdad? No fue atado. Vamos a leerlo. Sino dice que cadenas de muerte vinieron sobre Él. Salmo 18. Amarte, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fuerte mío, en Él confiaré.
Escudo mío y el cuerno de mi salud, mi refugio. Invocaré a Jehová digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Cercáronme dolores de muerte, torrentes de perversidad me aterrorizaron, dolores del sepulcro me rodearon. Previniéronme lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé, y él me oyó desde su templo. Mi clamor llegó delante de sus oídos, y la tierra fue conmovida y tembló. Moviéronse los fundamentos de los montes y se estremecieron porque él se indignó. Humo subió de su nariz y de su boca consumidor fuego. Carbones fueron encendidos y bajó los cielos y descendió. Obscuridad debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Amén. Puso tinieblas por escondedero suyo, su pabellón en derredor de sí. Obscuridad, aguas, nubes de los cielos. Hasta ahí. Aquí nos habla, nos habla cuando el Señor descendió al infierno, dice, lazos de muerte, dolores de muerte, torrentes de perversidad. Cuando Él descendió, hermanos, al infierno, toda la muerte, ¿verdad? Trató de ¿qué? De detenerlo. La muerte trató de detenerlo, pero dice, ¿verdad? Que Él invocó al Señor, Él clamó al Señor. Y dice que entonces, ¿verdad? El Señor, el Padre descendió en su querubín, ¿verdad? Y encontramos que el Señor lo sacó de ahí del infierno. Sacó al Señor del infierno. La tumba, la muerte, no pudieron detenerlo, hermanos. Dice la palabra de Dios que Él resucitó. Amén. Él resucitó al tercer día. ¿Sí, hermanos? Él resucitó al tercer día. Eso nos dice la Escritura. Vamos a ir a Mateo 27, 64. Acabo de ver el reloj y ya me estoy sintiendo que vamos a ir muy rápido. Mateo 27. Veintisiete 64. ¿Lo tienen? Vamos a leer desde el 62. Dice, y el siguiente día, que es después de la preparación, se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el día tercero, porque no vengan sus discípulos de noche y hurten y digan que al pueblo resucitó de los muertos, y será el postrer error que el primero. Y Pilato les dijo, tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Y yendo ellos aseguraron el sepulcro, sellando la piedra con la guardia. Y a la víspera del sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y he aquí hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella. Y su aspecto era como de relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. Y respondió el ángel y les dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como dijo, venid, ved el lugar que fue puesto el Señor. Amén. Entonces encontramos aquí que la tumba fue movida, ¿verdad? Y hemos aprendido que no fue para que el Señor Jesús saliera. Él ya no estaba ahí. Fue quitada para que las mujeres pudieran tener testimonio de que Él había resucitado. Le dice, no está aquí. Él ha resucitado. Amén. Entonces vemos en la vida de Jesús, en su muerte, que la tumba, la muerte, no lo pudo detener. Amén. Entonces él hermanos, él fue levantado por la gloria del Padre. Amén. Él fue resucitado, él venció la muerte para nunca más morir. Amén. Y nos da una tercera promesa. La siguiente diapositiva, por favor.
¿verdad? El Señor sigue haciendo milagros, Él tiene el poder. La siguiente diapositiva, por favor. Gerardo, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí. Debemos nosotros entender que el Señor Jesús, ¿verdad?, hace notar varias cosas. Cuando Jesús habla con María y Marta, cuando habla acerca de la muerte también, nos habla que Él estaba hablando de la muerte del pecado, ¿sí? En ese momento resucitó a Lázaro de la muerte, amén, lo resucitó. Pero cuando leíamos en Juan 11, si podemos regresar ahí, Jesús no estaba solamente hablando de resucitar a Lázaro para que Lázaro volviera a morir, sino estaba hablándonos a nosotros los creyentes. Por eso la diapositiva anterior dice, gracias hermana, la diapositiva anterior dice que da una promesa para nosotros. ¿Se acuerdan? En la diapositiva. Juan 11, 25. Dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces el Señor ahí estaba dando una promesa para todos los que creen. No solamente que Él tiene el poder de resucitar a un muerto físico, sino también estaba hablando del poder que Él tiene de dar vida a aquellos que estábamos muertos en pecado. ¿Sí, hermanos? Dice Colosenses 2:13, rápidamente vamos a ir ahí. Colosenses 2:13 dice, y vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Amén. Entonces Jesús no estaba hablando en ese momento solamente de la resurrección de Lázaro, sino estaba hablando de que Él tiene el poder de vencer la muerte espiritual. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, pero cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, hermanos, Él nos dio muerto una persona en sus pecados, Él tiene el poder de perdonar a esa persona. No importa cuánto nosotros pequemos, hermanos, Él tiene poder de vencer esa muerte en nosotros y de levantarnos en novedad de vida. Eso lo aprendemos a través del nombre de Jesús. Muerte. Hablando, estábamos muertos. Todos nuestros pecados y nos resucitó, nos dio una nueva vida. Nosotros, hermanos, aunque no nos hayamos muerto físicamente, hemos probado del Señor Jesús como resurrección. Porque hemos sido perdonados de nuestros pecados. ¿Está claro? Efesios 2, 1 al 5 nos sigue diciendo lo mismo. Romanos 3, 23, ¿verdad? Nos dice acerca de esto. También vemos otro aspecto. Jesús también estaba hablando de la vida venidera. ¿Sí? Les dice, el que cree en mí vive. ¿Y vivirá qué? Eternamente. 1 Tesalonicenses 4. Con esto terminamos. Entonces, hermanos, Jesús ¿tiene poder para resucitar a un muerto físicamente? Sí. Pero el mayor efecto de resurrección y vida que Él tiene es de darle vida al muerto espiritual, al que está muerto en sus pecados. Amén. Ahora, Él ofrece, vamos a leer en 1 Tesalonicenses 4. ¿Sí, hermanos? Dice, tampoco queremos, 13. Hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús.
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaros los unos a los otros en estas palabras. Entonces, es impactante la historia de Lázaro. Amén. Nos da un ejemplo claro del Señor sobre la muerte, más impactante y poderosa, su resurrección, su muerte y resurrección. A él no lo pudo detener la muerte, él resucitó para vivir eternamente, amén. Pero lo más emocionante, lo más hermoso que podemos ver es que el Señor murió para darnos vida eterna al perdonar nuestros pecados. Sí, hermanos, pudiéramos concentrarnos en que si alguien muere físicamente, orar para que el Señor lo levante, pero volvería a morir. Pero déjeme decirle que los que hemos regresado de la muerte espiritual a la vida, los que hemos sido perdonados, hermanos, esa vida es eterna. Amén. Es eterna. Y lo que leíamos en Tesalonicenses, solamente, ¿verdad? Si morimos, ¿verdad? Vamos a ser resucitados, pero si no morimos, estamos esperando, ¿verdad? Escuchar que la trompeta del rapto, ¿para qué? Para unirnos a esa eternidad. Amén. Pero esa vida de resurrección la estamos disfrutando desde este momento. Cuando muertos en nuestro pecado, Él nos vio, nos llamó, nos perdonó y nos dio una nueva vida. Amén. Usted y yo podemos disfrutar de esa vida de resurrección, de ese poder de resurrección que hay en Jesucristo. Amén. Entonces, tenemos que hacer uso de esto. ¿Cuántas veces, hermanos, nos sentimos secos, muertos? ¿Cuántas veces por nuestro pecado nos hemos apartado, nos hemos enfriado? Pero a mí me gusta, y ya póngase de pie, la historia que encontramos en Ezequiel, ¿no? Sí, léala en su casa. Ya íbamos a ir allá, pero me extendí en otra cosa. Pero dice que había un campo lleno de ¿qué? De huesos secos. Y dice que el profeta dijo, ¿vivirán estos huesos secos? Al Señor le hace la pregunta, ¿vivirán estos huesos secos? Dice, solo tú, Señor, lo sabes. Eran puros huesos. Todo lo que había en ese campo era muerte. Y dice, profetiza sobre esos huesos. Y cuando profetiza, ¿qué se levanta? Dice que esos huesos se levantan, se juntan, se llenan de nervios, músculos, se levanta un ejército. ¿Amén? Se completa. Entonces, hermanos, el pecado nos separa de Dios. La muerte viene cuando nosotros pecamos, pero hay poder de resurrección en Jesús. Tal vez usted se sienta seco, muerto, y no por el ayuno, ¿verdad? Sino por otra cosa, pero hay poder de resurrección en Jesús. ¿Puede levantar sus manos al Señor? Los levitas, tomen su lugar. Ahí con su debilidad física, pero con un corazón ardiente, dígale, Señor, gracias, porque éramos muertos, Señor, en nuestros pecados, pero nos has levantado en nueva vida, Señor. Señor, tal vez estamos secos, tal vez la muerte ha venido a nuestra vida por decisiones, por pecado que hay en nuestro corazón, pero en esta hora nos arrepentimos, Señor. Nos arrepentimos, buscamos tu rostro y te pedimos, Señor, que vengas a soplar aliento de vida sobre nosotros. Levante su mano, hermano. La indiferencia no es de Dios. A veces el cansancio excesivo ni siquiera es por el trabajo. A veces es la muerte que está en nuestra vida. ¿Por qué no decirle en esta mañana, Señor, ven con tu poder de resurrección?
Haz que tu voz, Señor, en esta hora se oiga en mi interior. Ven y levanta, Señor, esto que está dentro de mí. Vence la muerte, las tinieblas que hay dentro de mí. Señor, no queremos ser como esos huesos secos delante de ti. Queremos tener vida, Señor. Resucítanos en ti. Resucítanos en esta mañana, Señor. Dígale, Señor, en esta mañana sopla vida sobre mí, Señor. No quiero ser un cristiano muerto. No quiero ser un cristiano apagado. Tú tienes el poder de hacer en esta mañana un milagro. Tú tienes el poder de hacer un milagro. Dile, Señor, a este hombre que se levante, que resucite. Que tu voz resuene en esta mañana en cada uno de nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora nos redarguya de pecado. Que nos haga ver la muerte que hay en nosotros. Y que tú puedas resucitarnos en esta mañana, Señor. Porque dice tu palabra, la paga del pecado es muerte. Y cuántas veces no fallamos durante esta semana. Tal vez de alguna nos arrepentimos, de otra nos justificamos. Pero en esta semana la muerte entró a nuestra vida. Hay muerte en nosotros, pero tú tienes el poder de vencer. Tú tienes el poder de vencer esta muerte y levantarnos con poder. Señor, aquí estamos en esta mañana humillando nuestros corazones. Aquí estamos en esta mañana, Señor, reconociendo que tal vez, Señor, ya tenemos 4 o 5, un mes con esta muerte en nosotros. Pero que tú tienes el poder de decir tu palabra y seremos, Señor, resucitados en ti. Señor, tú tienes el poder. Tú tienes el poder en esta mañana. Levante su voz ahí. Dígale, Señor, resucítame. Resucítame, Señor. Resucítame con tu poder. Resucítame. Resucítanos en esta mañana, Señor. Estamos negando nuestra carne. Si usted está ayunando, dígale, Señor, hemos estado humillando nuestra carne. Hemos estado crucificando nuestra carne porque queremos menguar para que tú puedas crecer en nosotros. Nos hemos estado humillando, reconociendo que este viejo hombre, en este hombre viejo hay muerte, hay separación de ti. Y ya no queremos vivir más a nuestra carne, sino queremos vivir, Señor, en tu poder de resurrección, Señor. Queremos levantarnos en novedad de vida. Levante su mano y en su lugar dígale, Señor. El sonido de avivamiento. Hemos estado muriendo en estos días a nuestro yo. La muerte tornando en vida. Levántate, manifiéstate con tu poder de resurrección. No nos dejes seguir siendo iguales, Jesús. No nos dejes seguir siendo iguales, Señor. Danos una nueva vida. Que nuestro nuevo corazón pueda crecer. Que Jesús en nosotros pueda levantarse con victoria. Valle de Que Jesús dentro de huesos nosotros se pueda levantar
tu poder. Shabababariasca. Rabariasca, rasca, rasca. Más que un valle de huesos secos, Hay un poder de resurrección que puedo que el Señor quiere compartir con decir. Si ya se fue la Él tiene poder de soplar aliento de vida. No esperanza, importa qué tan seco te sientas, nuestra no importa qué tan apagado te vergüenza sientas. está expuesta. Él tiene poder, Él tiene poder Por mucho tiempo de se levantarnos fue en la novedad de vida. alegría, no hay espíritu, no hay palabra. Gracias, Jesús. Tú eres Hijo bueno. de